Bueno, pues estamos con el señor Salvador Molina, quien sabe pues, bastante de comunicaciones y transportes, y pues le quería preguntar acerca del sistema de trenes en México, si usted me puede decir cómo solía ser hace algunos años cuando funcionaba el transporte para pasajeros, cómo ve usted la industria ahorita y si cree que sea viable revivir los trenes de pasajeros en un futuro o qué sería ideal para México, ¿no? En cuanto a transporte. Bueno, el sistema ferroviario ha sido tradicionalmente un transporte muy efectivo. Fue creado para poder mover grandes volúmenes de mercancías, establecer comercio en pequeñas poblaciones, a otras más distantes, a los centros de consumo. Y tuvo su auge desde el siglo XIX, vamos a decir, 1850 ya había un sistema ferroviario muy importante en Estados Unidos y en otros países, inclusive en América. El primer ferrocarril, un tramo muy corto, se hizo en Cuba y se hacía como para cubrir las necesidades de transporte de carga de grandes volúmenes y pesos, grandes tonelajes, para los ingenios azucareros. En México, de hecho, se hicieron los primeros intentos desde los albores del México independiente. Ya hubo una concesión en el 1830 y tantos, pero que no se concretó. Ya hasta 1860 por ahí, no sin precisar exactamente la fecha, es que se hicieron las primeras líneas. Y Veracruz, esto ¿no? en el estado de Veracruz. Se hizo un tramo inclusive que comunicaba a Puebla, pero hubo otro tren muy pequeño que se hizo en la Ciudad de México que iba hacia el Tepeyac, por ese rumbo. Pero sin embargo, esto era una, una muy buena intención para poder mejorar las vías de comunicación, la transportación por medio ferroviario. Para la transportación pues existen muchísimos otros conductos o formas de poder transportar cargas. Sin embargo, tomó un auge ya importante en la época de Porfirio Díaz propiamente, y, y esto propició que algunas poblaciones realmente se desarrollaran muy importantemente como medio de transporte ya de pasajeros, que es lo que realmente les interesa. Pues sí tomó muchísima importancia porque poblaciones que habían estado muy aisladas tuvieron acceso a poder mandar sus mercancías a los centros de consumo en las grandes ciudades. Algunas ciudades inclusive se vieron muy beneficiadas porque propiciaron que hubiera una mayor industrialización también. En fin, de que ha sido un transporte que ha traído grandes beneficios Claro. a la sociedad, eso es indiscutible. Pero si vamos a la parte que les ocupa, o que creo que es la que les preocupa ahora, que es el transporte de pasajeros, Así es. lamentablemente este renglón, este medio de transporte, cayó en desuso porque los motores a gasolina comenzaron a crecer en su uso y en la facilidad que se podía tener para transportar a grupos menores, digamos en cuanto al número, con transportes que tuvieran un horario más flexible, podían salir a diferentes horas y cruzar por caminos que requerían menos costo en principio, y que lamentablemente de alguna forma fueron desplazando y creándose intereses también entre todos estos grupos que lo hicieron esto como un negocio que fue creciendo y que no querían perder. En torno a la industria automotriz. La industria automotriz. Y entonces todo giraba en función de lo que es lo que pudiera darles una comunicación más fluida a poblados que no eran fácil comunicarse por ferrocarril, pues lo hacían ya por vía vamos, carreteras asfaltadas.
pero creo que se cometió un gravísimo error al despreciar este sistema de transporte, porque los ferrocarriles pueden transportar en un solo tren, pues una cantidad muy alta, muy considerable de vagones con muchísimos pasajeros y con grandes comodidades, en fin, no dejan de tener atractivos que se pueden adecuar a nuestras necesidades actuales en el país. Algunos ferrocarriles que habían desaparecido en los lugares, en Europa sobre todo, ya los revivieron, los recuperaron y están haciendo un uso turístico precisamente, en donde se han beneficiado pues las poblaciones aquellas en la que dejaron de percibir turistas porque ya no tenía el mismo interés, le dieron un valor agregado, vamos a decir. Al traer como nostalgia el ferrocarril, creo que revivieron algunas poblaciones que ya no tenían ese impulso o no llevaba esa inercia, vamos a decir, del incremento turístico. En México decíamos que se olvidaron prácticamente, todavía hasta la época de la Revolución. En esa época el ferrocarril jugó un papel importantísimo en la propia lucha armada de la Revolución. Manejaban ahí, conducían a las tropas y conducían todo el equipamiento, las armas, en fin, los pertrechos, los alimentos, todo era por ferrocarril básicamente. Pero hasta mediados del siglo pasado, digamos por el año 60, por ahí, ya prácticamente estaban unas cuantas líneas de pasajeros funcionando. Pero seguían siendo líneas, básicamente las líneas que se construyeron durante el Porfiriato, ¿cierto? ¿Hubo algunas más que se construyeron? No se construyeron, no se amplió la red ferroviaria. Ese fue uno de los grandes errores. Todavía en el siglo pasado se conservaban las líneas, claro, se habían mejorado, se habían ampliado en cuanto a que de ser vía angosta se hizo la vía ancha, era un poco para darle más estabilidad y tener mejor capacidad de carga también. Habían modificado nada más la red, modificaron algunas pendientes, hicieron algunos túneles también, se hicieron alguna cosa mínima, vamos a decir, de nuevas líneas, como fue la del ferrocarril de Chihuahua al Pacífico. Pero fuera de esa que se hizo, se debe haber concluido por el año del 62, 63, por ahí, más o menos, ya no se hizo nada más. Hubo una doble vía que se hizo hacia Querétaro también, para tratar de ser más, hacer un movimiento más fluido y con menos riesgo en cuanto a la seguridad misma del transporte. Pero no se hizo mayor cosa, definitivamente. Al contrario, de la red que se tenía, comenzaron a desmantelar inclusive algunas vías, algunos tramos, ¿no? Fueron totalmente, se puede decir, desplazados por el transporte carretero, fundamentalmente. Y después, en el país se hicieron algunas cosas, inclusive esa del ferrocarril de Chihuahua al Pacífico, actualmente creo que funciona un tramo muy pequeño nada más. No cubren toda la ruta como estuvo originalmente funcionando. Y han hecho con carácter turístico una que es un tramo muy corto, que va de Guadalajara a Tequila, que es la ruta del Tequila. La ruta del Tequila. Es eminentemente nada más turístico, pero no tiene mayor relevancia, es más como curiosidad que otra cosa.